Bueno, buenos días Roberto, buenos días la Hola, buenos gente días, Eduardo. que luego se va a ver de manera virtual. Les quiero comentar que estamos acá con un amigo, un colega, Roberto Neuburger. Él me dirá cómo presentarse o cómo pronunciarlo bien, y nos gustaría que le cuentes al público de Andamiajes Lacaniano, que sigue hace años estas emisiones, eh, cuál es, digamos, cómo te presentarías en pocas palabras, lo cual es casi un ejercicio imposible que te estoy pidiendo. Bueno, veamos la primera parte, la pronunciación no es lo que más importa. Estamos en Argentina, lo pronunciamos Neuburger. Si queremos ir al origen alemán del apellido, que en Alemania es muy común, es Neuburger, pero sigamos adelante. Yo apuntaría a decir psicoanalista, Sí, porque mi primera formación en el ya muy legendario Lanús, el Policlínico Evita de Lanús, provincia de Buenos Aires, era absolutamente psicoanalítica. No existía aún el cognitivismo, eh, tampoco existía la psiquiatría separada por completo de la psicoterapia, sea psicoanalítica o de otra especie. Eh, entonces, el eje central de la residencia hospitalaria, de los 3 años que duraba en aquella época, era Freud 1, Freud 2, Freud 3. claro, claro. Bueno, esto le permite al público también ver de dónde venís y cuáles las implicancias luego en tu manera de pensar el psicoanálisis, las consecuencias que también tiene nuestro recorrido, ¿verdad? Absolutamente, sí. Luego de la residencia, yo proseguí la formación. Estuve muchos años en la Escuela Freudiana de Buenos Aires, la fundada por Mazzotta, que ya Mazzotta había dejado la Argentina. De todas maneras, tuvimos uno de sus alumnos, Héctor Yankelevich, para dar una clase allí en Lanús, gestionada por Víctor Corman, que era el primero de Lanús, luego de Juan David Nacio, que ya sabía de Francia, en introducir o tratar de introducirse a Lacan en esa época tan temprana. ¿Qué testimonio nos podés dar de ese momento tan particular en Argentina, de esa introducción, de ese ingreso de Lacan? El ingreso de Lacan se dio en un medio muy curioso porque aún persistía la prohibición en la institución oficial, la Asociación Psicoanalítica Argentina, del ingreso de psicólogos, Claro, porque se había acogido a la Asociación Internacional que lo impedía. exactamente. Para los psicólogos estaba el refugio de la llamada escuelita o apita, eran instituciones paralelas a Amigos de APA. amigos de APA, Sí, claro, sí, y sí, era sí. por docentes de APA. Además teníamos una situación muy curiosa, muy paradojal en la Facultad de Psicología, donde los docentes principales eran psicoanalistas de APA, como José Blecher, por ejemplo, que enseñaban un doble mensaje. Que el psicoanálisis era la mejor terapéutica o psicoterapia existente, pero a los psicólogos les estaba impedido o no convenía, era inconveniente que se dedicaran a ejercerlo, porque eso destruiría o atentaría contra su identidad de psicólogo. Épocas, épocas. Y en la actualidad, ¿cómo estás trabajando? ¿Nos puedes contar algo de tu clínica? Te cuento por qué. Porque estamos en un momento, luego de casi 30 años de la existencia de andamiajes lacanianos, en una suerte de, no quiero decir revalorización de la clínica porque nunca fue depreciada, pero sí de realojamiento a un lugar de visual que pueda escucharse, que pueda pensarse las cuestiones clínicas, habida cuenta que uno observa que se ha hecho tanta teoría de la teoría, de la teoría, de la teoría, teoría al Sí, cuadrado, eh, ¿no? con eso al cuadrado, al cubo y a la enésima potencia. Eh, Exactamente. hay mucho, mucho que decir. Te escucho. Eh, a ver,
Yo voy a recordar un artículo que a mí me marcó mucho, que se llama Sobre importación y exportación de Eduardo Pavlovsky. Pavlovsky es una figura, digamos, tiene sus luces y sus sombras, pero quiero recordar únicamente o mencionar el artículo. Él dice, nosotros los argentinos nos dedicamos a importar teorías psicoanalíticas de Francia o de Inglaterra y luego las exportamos para colonizar a otros países de Latinoamérica. Todo Cosa hecho. rigurosamente exacta. Todo Si hecho. hay alguna asociación psicoanalítica en cualquier país latinoamericano, hay un argentino que la fundó. Tan puntual es lo que decís que el último andamiaje que hemos hecho miércoles pasado, alguien de México comentaba cómo, yo le preguntaba cómo había llegado Lacan a México y llegó a partir de lo que se llama los Argenmex. A Y pesar de que Lacan estuvo en México y de un seminario en México, sin embargo, fue a partir de los Argenmex, o sea, argentinos exiliados en México, que llevaron la palabra de Lacan, ¿verdad? Mira cómo, cuán puntual lo que Y dices. argen colombianos, argen chilenos y argen españoles, porque después de todo, la Asociación Española era sumamente floja y fue Mazota quien llevó a Lacan, o sea que Lacan tuvo que hacer un viaje desde Francia a Buenos Aires y de Buenos Aires hasta España. Es un poco curioso. Pero Bueno, y en eh, aras del tiempo, ¿qué podrías hoy contarnos de esta clínica tuya? ¿Tenés algunos casos, un ejemplo que nos quieras compartir? Pero trayéndolo de Pavlovsky, yo creo que el hilo conductor de todo lo que se hizo en psicoanálisis en Argentina siempre fue la clínica. Ya, Los textos de la APA, de la vieja APA, que fue muy marcada por la influencia de Arminda Verastur y su relación con Melanie Klein, esto kleinizó a toda la APA eh, y luego Mazota lacanizó a toda la Argentina con el mismo ímpetu. nada que Entonces, agregar. entonces el problema es que la APA estaba totalmente perimida en cuanto a la repetición del clainismo dogmático, académico, eh, pero los textos de esa época, lo que uno puede inmediatamente rescatar son los hechos clínicos que Exacto. Bueno, estos se pueden leer, se pueden trabajar, se pueden estudiar, se pueden documentar, y creo que lo mismo podría pasar con el lacanismo, que se ha encerrado en una escolástica poco removible, pero cuando aparece un destello clínico es interesante. Y en ese sentido, yo he partido del mismo punto. pequeña pausa en este sentido. Has tocado a alguien que en andamiajes ha tenido siempre incidencia, que ha sido Pavlovsky, Hugo Cardoso, con quien junto a Estelo Campo fundamos Andamiajes Lacaniano. Primero Hugo Cardoso y yo, luego Estelo Campo se nos asoció con su ímpetu y permitió que esto continúe. Pero Pavlovsky ha estado presente de alguna manera, con sus luces y sus sombras, como decías, en Tal andamiajes cual. lacanianos. Creo que lo hemos comentado alguna vez, dado que Hugo era paciente de Pavlovsky. Y cuando podía, algo de Pavlovsky nos remitía o nos decía. Pero bueno, vamos a este punto que ibas a encarar ahora. Debe haber sido una gran experiencia Sí, ser analizante de sí, sí, Pavlovsky, ciertamente. sí. Hay cierto registro fílmico de eso en la película de Raúl de la Torre, Heroína, donde Graciela Borges se analiza con Pavlovsky y Pavlovsky se analiza con Emilio Rodríguez en la película. En la película. Fantástico. Pero, pero volviendo a eso, a mi decurso, pongamos, yo sostuve la tarea en hospital clínico a posteriori de la experiencia Lanús durante creo que más de 35 años en el Hospital Pirovano, donde mi tarea principal consistió en la interconsulta hospitalaria. Voy a explicar en dos palabras de qué se trata. Interconsulta es cuando hay algún
digamos, problema PSI en algunas salas de un hospital general, sala de clínica médica, de traumatología, de cirugía, de ginecología, obstetricia, terapia intensiva, unidad coronaria, donde hay algún obstáculo, digamos, PSI, que impide o dificulta la tarea del médico. O, por ejemplo, si un paciente está tomando psicofármacos internado y entonces consultan al interconsultor psiquiatra, psicólogo, es indistinto, de qué se trata ¿Sí? y cómo retomar el acto médico que está impedido o obstruido. Esa es la tarea esencial. Una vez que esta tarea es realizada, sí se puede, sí es posible hacerla, el médico ya puede trabajar con su paciente y el interconsultor retirarse, lo cual quiere decir que es un trabajo itinerante que implica recorrer todo el hospital e implica trabajar no solo ciertamente con el paciente, sino con los médicos, con lo cual Exacto. requiere mucha, mucha diplomacia, Exacto. porque el contacto con lo psi no es habitual para todos y Sí, requiere no hacer errores. y es muy actual con lo que venimos por ir trabajando y comentando en algo que llamo polígono de ideas, en andamiajes, que veíamos cómo de la clínica Laborde se pretendió o se intentó a través de una institución llamado Tramas, pasar lo institucional al consultorio y cómo también desde cierto psicoanálisis, si se quiere, institucional, se ha pasado, se ha intentado ver qué pasó con el psicoanálisis entrando al hospital, como si fuera un movimiento en pinzas. Sí, esa fue la tarea principal de los lanusinos, Exactamente. digamos, A ese punto insertar quería llegar. era Exacto. un medio totalmente novedoso, porque hasta ese entonces los psicoanalistas trabajaban aislados y encerrados en su consultorio y la Exactamente. salida al hospital público fue ponerse en contacto con un medio absolutamente diferente y muy desafiante. Esto que acaba de decir para la gente de andamiaje, para quienes estamos, es muy importante porque muestra otro lado de la articulación, no cómo llevar lo institucional al consultorio privado, que era la pregunta, ¿se puede trasladar punto a punto lo que se hacía en la borda a un consultorio? Lo dejo en suspenso, no lo voy a responder. ¿Y qué pasa cuando se sale del consultorio y se entra en contacto, yo diría, con la naturaleza, con lo que pasa, con el mundo? Es un medio diferente y muy, muy apasionante. Yo creo que puedo decir que encontré mi lugar en el mundo en en ese momento, cosa que ignoraba por completo, pese a que tuvimos en Lanús una muy pequeña experiencia, un pequeño contacto con el departamento de interconsulta, cuyo jefe era Juancho Criscauch, y que luego el equipo de interconsulta que yo creé en el Pirobano fue nuestro supervisor y teníamos reuniones mensuales de grupo reflexión con Fernando Ulloa. O sea que el grupo tiene toda una historia, o Veo, veo. tuvo. Bueno, porque estamos conversando, ¿no? Justamente es tan importante ver que las cosas no surgen por generación espontánea, tienen una linealidad, un recorrido que se van encontrando y van produciendo efectos. Ujú. Bueno, te escuchamos entonces en algo que tenga que ver con tu clínica, ¿nos podés aportar algo? Yo partí de la base de un artículo muy tardío de Freud que se llama Construcciones en Psicoanálisis. Perdón, Construcciones en el Análisis, en realidad es el O sea título que lo original. hemos mencionado este miércoles, me parece que estuviéramos en diálogo. Bueno, sí, Bien, justamente. esas casualidades que son causalidades, ¿Mm? donde uno lee ese artículo y se sorprende con el concepto de construcción, porque se trata, como lo plantea Freud, de insertar un fragmento en un hueco en la memoria donde hay algo irrescatable. Y la única manera de realizar el deseo de Freud de que no existan huecos en la memoria, ni uno solo, es poner ese fragmento por deducción
a partir del analista. O sea, el analista que se supone que tiene que escuchar, dejar surgir los recuerdos, en este caso proporciona uno. Subrayemos esto porque es importante. Ahí hay un giro de esa neutralidad benevolente a Sí, que sí, exactamente. Y entonces es una cosa realmente muy, muy sorprendente por lo contradictorio. Y entonces uno imagina a Freud como, digamos, un gran amo, un gran maestro, insertando con una precisión absoluta, como Praxíteles sus estatuas, en un lugar donde no puede haber otra cosa. Un, un, un truco de magia, llamémosle, espectacular. sí, 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 Más espectacular aún el efecto que Freud describe, que es tan conmovedor o tan convulsionante, digamos, su neologismo, que puede llegar a producir una alucinación. Eso es lo que figura en el artículo. ciertamente. Eh, ahora, uno, desde un punto de vista mucho más sencillo, modesto y pequeño, podría preguntarse si hay otro tipo de construcción que no sea ya de eh, una figura de la pareja analítica, llamémoslo, sino algo hecho entre los dos. Pero además que no es proporcionado por uno solo, ni siquiera, sino una especie de construcción conjunta que surge muy espontáneamente y de modo totalmente inesperado. O Esa sea, idea me no, parece muy fértil. eh, porque es lo que pasa con la clínica y con la interconsulta muy en particular, que hay algo que aparece que uno de ninguna manera lo espera. Exactamente. Y si estas cosas pueden pasar en la clínica, son momentos muy fértiles. Roberto, conocés mi lectura apasionada de Guattari. Guattari dice, salta a la cara. Algo que salta a la cara, que aparece como de la nada y es utilizado para. Yo comento en mi trabajo cierta sorpresa que me han traído eh, conocer un poco la psicología cognitiva que ha surgido como gran competidora y obliteradora del psicoanálisis. De hecho, el discurso médico, el DSM-4 psiquiátrico, únicamente acepta como válida la terapia cognitiva y descarta el psicoanálisis como o inexistente o charlatanería, porque no cumple los requisitos científicos, Totalmente. estadísticas positivas, etcétera. Eh, y a mí me sorprendió, tuve que tener contacto con un eh, importante cognitivista local para una publicación que me pidieron, donde ambos teníamos que escribirse en dos trabajos. El mío fue sobre la historia del psicoanálisis en Argentina y el de él fue sobre la historia de la enseñanza de psicología en la facultad, en la UBA en Buenos Aires. Ahora, la cuestión es que yo he apreciado que los trabajos cognitivos son de dos tipos, o bien una andanada de estadísticas donde se menciona en un grupo de pacientes N igual 348 con un grupo control de N, está copiado del discurso médico. Y las estadísticas, o sorpresas, suelen ser absolutamente positivas, con un éxito del 90 y tantos por ciento, sin recidivas ni recaídas seguidas en estudios multicéntricos durante 2 años, etcétera. Estos trabajos para mí no tienen interés de ningún tipo. O sea, por de pronto sabemos que con las estadísticas se puede decir y si llegar a cualquier conclusión. Y por otro Absolutamente. lado, allí no hay material clínico, no Absolutamente. se dice qué es lo que menciona el supuesto paciente del supuesto grupo, uno Ujú. entre tantos, ni qué es lo que reacciona o qué es lo que sorprende al terapeuta en un protocolo establecido donde no hay lugar para la sorpresa. Justamente el En camino cambio, contrario que estamos viendo.
En cambio, cuando los cognitivistas se ponen a hablar de qué pasa en las sesiones, ahí el panorama cambia por completo. Sí, Ahí sí estamos en un terreno clínico altamente interesante y vemos al terapeuta que profiere los mismos enunciados que haríamos nosotros. O sea sí, que yo he llegado a la conclusión de que está actuando como psicoanalista sin saberlo, como el Buré Gentilhombre hablaba en prosa sin saber que lo y hacía. saber lo que lo hacía, sí, sí, absolutamente. Entonces, ¿te escuchamos con algún fragmento clínico? Entonces, eh, acá comento que una paciente relata que, voy a leer un poquito, ¿Cómo disculpas. no? Antes de su retiro, antes de jubilarse, trabajaba como administrativa en una institución carcelaria. En algunas ocasiones tenía que entrevistar a los que estaban por ser liberados. Era una entrevista administrativa, simplemente. Sin embargo, en un momento le sale por algún impulso no, no explicable de preguntarle al preso qué haría si, qué es lo primero que va a hacer cuando salga. Y la respuesta la sorprende aún mucho más que la misma pregunta que le hizo. Iría al cementerio a visitar la tumba de mi madre. Ella era adicta, prostituta, eh, alcohólica. Y bueno, sucedió algo aún más inesperado. Este relato a mí me conmovió y la paciente lo registró, se dio cuenta. Ella venía de ver un psiquiatra que le había dado una benzodiazepina y le había dicho que, o la encontró tomando una benzodiazepina, no sé, que esto provocaba deterioro cognitivo y se asustó mucho, pero encontró algo diferente, alguien que la escuchaba y se podía emocionar. Es que eso es Eh, fantástico lo que estás contando. Y lo que decía el psiquiatra no deja de ser cierto, el uso abusivo de las benzodiazepinas provoca, está descrito que provoca deterioro cognitivo, pero hay algo que va más allá de las estadísticas de los estudios psicofarmacológicos, y es que es la singularidad del ser hablante, eh, que somos todos tan diferentes. Y a uno le pueden pasar algunas cosas y a otro cosas totalmente distintas. Y pero ahí en ese escenario clínico donde vos ponés en tu sorpresa, en tu conmoción, pones de voz, que creo que es eso lo que también de alguna forma permite que ella se sienta escuchada. Y me parece que sí, que eso es lo que pasa y uno tiene relatos, por supuesto, uno está expuesto también al fracaso, porque así como el paciente es único, es singular, los deseos de los pacientes se entrecruzan y son diferentes y algún psiquiatra que únicamente medique, les puede venir bien, pueden Claro, estar... es que no está eh, eso en juego, está en juego ese plus que vos acabás de contar recién, la, la constatación en ella de lo que produjo en vos, que también constata que ella está, es algo del orden del ser. ¿Por qué señalo ujú. esto? Aún a riesgo de que por ahí nos quedemos sin tiempo hoy, pero podemos tener otros espacios nuevamente para continuar con estas charlas. Yo las llamo charlas, así, como Sí, bajándole sí, nivel. muy Diálogos, correcto y muy sí, agradable, bueno, diría. claro, que sea esto, como charla de café. ¿Por qué? Porque hemos sido tan modelizados por las teorías tan rígidas. Sí, La falta en ser en lugar del muerto, no hay que sentir la contratransferencia. Que alguien como vos, que hace no sé cuántos años que estás, pueda decir, y efectivamente me conmovió. Y eso forma eh, parte de ese encuentro. y uno, yo puse también que para bien o para mal, nunca fui capaz
de atenerme a esa neutralidad o frialdad o impasividad como una roca de la que hablan los, yo digo, maestros antiguos. A mí siempre estas cosas me sorprenden, me emocionan, me mueven. Puedo contar una cosa más del ámbito de la Sí, interconsulta, sí, dale. que no sé, a mí siempre esto me sacude un poco, pero además muestra exactamente lo que es el trabajo de la interconsulta. Una psicóloga que estaba en mi equipo cuenta que una médica residente le pide que vea a un paciente en sala de clínica de hombres que no quiere dejarse hacer análisis, no quiere que le saquen sangre para los análisis. Y el malentendido habitual con el que se trabaja en interconsulta es que el psicólogo es el que tiene el bien decir y puede convencer al paciente de hacer algo que no quiere. Este, entonces la psicóloga va, se pone una sillita al lado de la cama del paciente, que es lo habitual. O sea, ahí sucede algo curioso. En una sala barraca donde hay muchas camas separadas apenas por biombos, es como que se establece un cono de silencio, como en la serie de Maxwell Smart. Agente 86. Este, Agente 86 y todo el resto queda en la No, pero es sombra. tal cual. Yo he Eh, trabajado en hospitales y es tal cual lo que estás diciendo. Es así, ¿Sí? es así. Sí, sí, tal cual. Este, y ahí empiezan a hablar de todo un poco, porque la psicóloga no menciona el motivo por el cual la médica le pidió que fuera. Hablan de muchas cosas y finalmente el paciente dice: doctora, mire cómo tengo el brazo, lleno de hematomas de toda la sangre que le habían extraído para análisis. La psicóloga continúa hablando con el paciente, cierra la entrevista y se va. Busca a la médica y se sabe que no hay nada más difícil que encontrar un médico en el hospital. Pero al final la médica la encuentra a ella y le dice: milagro, el paciente pidió que le sacaran sangre. Oh, Y ese creo que es el efecto deseado de la interconsulta. nada, No nada que se agregar. La comenzó. verdad que has dicho casi en acto el efecto que ya no requeriría ser explicado, lo cual marca la precisión del ejemplo que elegiste. Sí, y por eso creo que es válido para cualquier practicante, no solo de la interconsulta hospitalaria, del análisis en general. Absolutamente. Que uno esté en cuatro paredes no quiere decir por eso que uno no esté en una institución. Es lo que me sucede porque lamentablemente la jubilación es obligatoria en los hospitales, así que Bueno, tuve que aceptarla de mal grado, pero así que continúo la tarea yo digo, con. el espacio en sí es un espacio que no se limita a las paredes. No, tiene que estar abierto a otros. Brillante, Eh, exactamente, ahora, Roberto. ahora, ahora tengo el ejemplo porque una cosa muy hermosa que me pasa es atender a chicos adolescentes. Y realmente ahí se producen cosas que serían imposibles en otro ámbito, en otro medio o con otras edades, tal vez. Es que Eh, por una cuestión de tiempo tendríamos que ir terminando, pero quiero señalar ahí algo. Cuando vos decís chicos adolescentes, que genial, chicos y adolescentes, ¿cómo lo combinás? Porque uno diría, sí, bueno, ¿son chicos o son adolescentes? Pero es que la adolescencia es eso, es alguien que es chico para todo, es chico para ser adolescente, es chico grande para ser adulto, grande para ser chico. Entonces pones sí, ahí igual. y la escucha lo que se abre, por eso las paredes podrían llegar a ser transparentes, si se quiere, es todo un mundo la adolescencia. Guattari dice, Ellos la adolescencia es algo que las personas tienen en la cabeza. ¿Qué pensamos de la adolescencia? sí, y esto me vuelve a cosas ya dichas. Pavlovsky justamente trabajaba mucho con adolescentes y es muy interesante leer los textos de él donde a veces lo cuestionan.
Claro, él se movía con cierto esquema rígido de APA que conservaba y cuando los adolescentes le cuestionan esa rigidez, es capaz de salir de ella, lo cual a mí me parece absolutamente apasionante. Esto a mí me llama tanto la atención, lo veíamos también el miércoles, que como algo que nació, empezó como subversivo, como el psicoanálisis, revolucionario, buscando cambio, haya podido devenir algo tan reactivo. Y es muy curioso porque ahí también hay paradojas. Los psicoanalistas de escuela se la pasan diciendo que no se debe caer en efectos de grupo, pero son los que más caen en, en eso. No caen, no pueden salir. Sí, Claro, eh, sí, bueno, esto es algo que es sorprendente. Por eso muchas de las charlas que hago, las cuestiones es tratar también de liberar a ciertos colegas que están tan atados y sin embargo tienen un potencial clínico enorme en sus manos, pero qué cuando estás notable. rigidizado, entonces no te permitís nada. Y es justo lo que debería procurar el encuentro analítico, que cosas se Más adelante. suelten, que cosas pierden rigidez, que eh, a eso Lo que tendríamos. comentábamos antes de hacer este diálogo, ¿no? Con poco tiempo, media hora, 20 minutos, pero con pocas palabras, ¿cuántas cosas se pueden soltar? Muchas. ¿Te das cuenta? Bueno, te Mm, mando un abrazo, ha sido muy fértil, te propongo tener algún otro nuevo diálogo más adelante, según ciertamente, vayamos poniéndolo, esto va a subir en Facebook, en la página de Andamiaje Lacaniano y también en YouTube, donde mucha gente lo consulta, y aquellos que quieran aportar algún comentario lo pueden hacer en el chat, donde luego si lo vemos, ciertamente. le remitiremos Eh, tanto a Roberto como a mí cualquier tipo de objeción, crítica, apoyo que quieran tener. con muchísimo placer y además creo que las charlas así también pueden tener, digamos, digámoslo, un efecto liberador, al igual que el encuentro analítico, sería una buena propuesta. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y yo creo que ese es el efecto en realidad. Tanto yo me libero al escucharte como vos al escucharme. Esa es la cuestión. Exacto, tal Un cual. fuerte abrazo y será hasta la próxima. Hasta luego y Abrazo muy, saludos muy al fuerte. público que Hasta nos escucha. luego. Hasta luego.